Hola, buen día. En el episodio anterior hablamos sobre qué es realmente la ciberseguridad moderna y cómo hoy las empresas necesitan mucho más que solamente un firewall o un antivirus, porque actualmente las organizaciones ya cuentan con lo que son usuarios remotos, aplicaciones en nubes, servicios SaaS, data center, que son híbridos y múltiples tecnologías que están funcionando, ¿verdad?, al mismo tiempo. Pero ahora aparece una pregunta que es todavía mucho más importante, y es qué exactamente es lo que estamos tratando de proteger. Porque al final no importa si hablamos de Zero Trust, de SOC, de CIEM o de MFA, o por qué no decir de seguridad en la nube, ya que todas estas tecnologías existen para proteger algo en específico. Y ahí es donde entra uno de los conceptos más importantes de lo que es ciberseguridad. Nosotros lo conocemos como la triada, mejor conocido como CIA. Esto nos ayuda a comprender todo lo que es referente a confidencialidad, la integridad y disponibilidad. Estos son tres pilares que llevan muchos años existiendo y que no solo son aplicados en ciberseguridad, sino que también los aplicamos en muchos conceptos relacionados con el tema de a nivel de las organizaciones. Pero acá algo importante que sigue siendo una de la base prácticamente de cualquier arquitectura moderna de seguridad, y también algo muy interesante es que aunque suene como un concepto teórico, realmente está presente en cosas que usamos todos los días. Por ejemplo, cuando hablemos de acceder a Office 365, cuando hacemos transferencias bancarias o cuando utilizamos doble factor de autenticación, mejor conocido como MFA. También cuando usamos sistemas continuos que se encuentran funcionando aunque exista una falla. Todo esto se relaciona con la triada, la CIA. Así que en este episodio vamos a entender este concepto de forma mucho más práctica, conectándolo con ejemplos reales y tecnologías utilizadas en la actualidad en ambientes de las organizaciones. Y justamente aquí es donde comenzamos a conectar todo, porque cuando hablamos de la triada CIA, realmente estamos hablando de los fundamentos sobre los cuales se construyen las arquitecturas modernas de ciberseguridad. Y quiero que vean algo importante en esta imagen. No estamos hablando solamente de un firewall, no solamente estamos hablando de usuarios, ni tampoco de una única herramienta de seguridad. Lo que aquí vemos, ¿verdad? Es un ecosistema completo que trabaja alrededor de tres pilares fundamentales: la confidencialidad, la integridad y disponibilidad. Y esto ocurre prácticamente en cualquier ambiente enterprise moderno, porque hablamos de nube, de data center, de SOC, de aplicaciones SaaS, de usuarios remotos, y entra uno de los conceptos más importantes hoy por hoy, y esto es Zero Trust. Todo termina girando alrededor de estos tres conceptos. De hecho, muchas veces las personas comienzan aprendiendo tecnologías de forma individual. Aprenden acerca de los firewall, de la parte de networking, de las diferentes nubes, y también terminan conociendo la parte de lo que es un 100. Pero, ¿qué sucede? Que no logran conectar el verdadero objetivo detrás de todas estas tecnologías. Y ese objetivo es proteger la información, mantenerla confiable y asegurar que los servicios continúen funcionando ante cualquier problema que se pueda presentar. Ahora bien, si estos tres pilares son tan importantes, eh, entonces aparece otra pregunta. ¿Qué pasa cuando alguno de ellos falla? ¿Por qué prácticamente toda la arquitectura de seguridad existe para proteger esos tres pilares frente a amenazas reales? Y cuando digo amenazas reales, hablo de cosas que ocurren todos los días en los bancos, en las empresas, en los proveedores de nube y ambientes corporativos. Por ejemplo, uno de los escenarios más comunes es el robo de información, ataques que de donde buscan, ¿verdad?, obtener credenciales,
acceder a datos sensibles y comprometer aplicaciones en nube. Aquí normalmente el objetivo es afectar la confidencialidad. Luego tenemos otros problemas muy comunes, lo que se conoce como las interrupciones. Aquí es donde entran en juego sistemas que dejan de funcionar, servicios de nube caídos, data centers que se encuentran completamente afectados. También hablamos acerca de ataques de DDoS, también hablamos de fallas críticas. Y aquí el problema principal es la disponibilidad, porque aunque la información esté segura, si el negocio no puede operar, el impacto sigue siendo enorme. Finalmente, tenemos algo que muchas veces las personas olvidan, y es acerca de la manipulación de la información. Al tener transacciones, modificar registros, cambiar datos de las bases de datos o aplicaciones, ahí es donde entramos directamente en problemas de integridad. Y entonces, cuando observamos esta lámina o este slide, realmente estamos viendo el tipo de amenazas por los cuales se diseñan las arquitecturas modernas a nivel de seguridad. Comencemos ahora con el primero de los pilares fundamentales de la tríada y hablaremos acerca de la confidencialidad. Y realmente la idea detrás de este concepto es bastante sencilla. La información solamente debe ser accesible para las personas autorizadas. Pensemos, por ejemplo, en un banco o una empresa o incluso en una universidad. No cualquier usuario debería poder acceder a información financiera, a correos corporativos o a bases de datos o documentos internos. Aquí es donde empiezan a aparecer muchas de las tecnologías modernas que vemos actualmente en ciberseguridad. Por ejemplo, acá surgen herramientas y soluciones como lo que es IAM, MFA, ZTNA y VPN, además de arquitecturas Zero Trust, ya que todas estas tecnologías tienen algo en común y es el validar la identidad y controlar el acceso. Pero algo importante es entender que hoy la seguridad ya no funciona como antes. Antes bastaba con estar conectado a la red corporativa y automáticamente ya era considerado confiable. Ahora no. Ahora hoy las organizaciones validan constantemente quién eres, desde qué dispositivo te conectas, desde cualquier ubicación o qué ubicación geográfica, qué nivel de riesgo existe e incluso qué comportamiento tiene el usuario. Por eso exactamente vemos tanto enfoque de identidad, porque la identidad prácticamente se convierte en el nuevo perímetro de seguridad. Y ahora que entendemos este concepto, veámoslo funcionando en un escenario real. Imaginemos ahora un usuario trabajando remotamente desde casa o desde cualquier una cafetería o intentando acceder desde Office 365. A simple vista parece algo sencillo. Abrir la laptop, escribir usuario y contraseña y entrar. Pero detrás de todo eso normalmente existe toda una arquitectura de seguridad funcionando en tiempo real. Primero, tenemos que el dispositivo del usuario, luego entra lo que es el IAM, que es una plataforma encargada de validar identidad y políticas de acceso. Después aparece lo que es MFA, donde el usuario debe confirmar su identidad mediante una segunda validación. Puede ser una notificación en el celular o una aplicación de autenticación o un código temporal. Y solamente después de validar todo eso, el usuario tiene acceso a la aplicación que se encuentra en nube. Ahora pensemos algo importante. ¿Qué pasaría si alguien roba únicamente la contraseña? Antes probablemente ya podía entrar, hoy ya no es suficiente, porque las empresas modernas ya no confían automáticamente en el acceso. Ahora validan la identidad, el riesgo del dispositivo y el contexto antes de permitir conexión. Y ahí es donde empieza a aparecer estos conceptos como Zero Trust.
De hecho, muchas veces el usuario ni siquiera nota toda esta validación porque ocurre en segundo plano. Además de que es mucho más rápida que cualquier proceso que se utilizaba antes. Pero detrás de una acción tan simple como abrir Office, realmente existe toda una arquitectura que está protegiendo la confidencialidad. Pero proteger el acceso no es suficiente, porque incluso si un usuario legítimo entra al sistema, todavía necesitamos garantizar que la información no sea modificada o alterada. Y ahí estamos entrando en el segundo pilar de la triada. Hablamos acerca de integridad. Aquí el objetivo principal es garantizar que la información permanezca correcta, confiable y sin modificaciones, las cuales no son autorizadas. Porque muchas veces cuando pensamos en ciberseguridad, automáticamente imaginamos robo de información, pero alterar la información también puede ser extremadamente peligroso. Imaginémonos, por ejemplo, una transferencia bancaria o un expediente médico, además de una factura. Esto o, por ejemplo, un registro dentro de una base de datos. Si alguien modifica esos datos, aunque sea un pequeño cambio, el impacto puede ser enorme. Y justamente por eso aparecen estas tecnologías, que se enfocan en validar la integridad. Uno de los mecanismos más conocidos es hashing. Seguramente ya han escuchado términos como SHA-256 o MD5. La idea del hash es generar una huella digital única de la información. Entonces, si alguien modifica, aunque sea solo un carácter del archivo o de la transacción, el hash cambia completamente y eso permite detectar alteraciones inmediatamente. Ahora vemos esto en un escenario mucho más real. Imaginémonos una transferencia bancaria. Un usuario inicia una operación desde su aplicación móvil. Luego el sistema procesa la solicitud. Después la información pasa hacia la base de datos y múltiples validaciones internas. Y aparece algo muy importante. Durante todo este recorrido, los datos deben de mantenerse exactamente iguales. ¿Por qué? Pensemos qué pasaría si alguien modifica el monto de la transferencia durante el proceso o si alteraran el número de cuenta de destino. Además, que si se manipula el registro dentro de la base de datos, ahí tendría un problema grandísimo de integridad. Y justamente por eso los sistemas modernos utilizan mecanismos como los hashing y firmas digitales. Estas tecnologías validan constantemente que la información no haya sido alterada en ningún punto del proceso. Y algo interesante es que esto ocurre millones de veces al día en sistemas reales. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de banca, de nube, de aplicaciones SaaS o de APIs, además de servicios financieros. Muchas veces los usuarios ni siquiera notan las validaciones que están ocurriendo detrás, pero realmente existe toda una arquitectura que se encuentra verificando que la información siga siendo confiable de principio a fin. Ahora llegamos al tercer pilar de la triada y vamos a hablar acerca de disponibilidad. Aquí la idea es bastante sencilla. Los servicios deben seguir funcionando porque realmente no sirve tener un sistema muy seguro si nadie puede utilizarlos. Y esto es algo crítico, especialmente en ambientes enterprise. Pensemos, por ejemplo, en un banco o en una empresa de telecomunicaciones, también en una plataforma que sea en nube. Si un sistema crítico deja de funcionar durante algunos minutos o incluso horas, el impacto económico y operativo puede ser enorme. Por eso las organizaciones invierten mucho en alta disponibilidad, en redundancia y en continuidad operativa. Aquí, por ejemplo, vemos algunos conceptos muy comunes en arquitecturas enterprise. Alta disponibilidad o HA, donde normalmente existen firewall, servidores o servicios
trabajando en redundancia para evitar puntos únicos de falla. También vemos redundancias en nube, donde las aplicaciones funcionan en múltiples regiones o múltiples zonas al mismo tiempo. Y finalmente aparece lo que es Disaster Recovery, que básicamente consiste en tener planes y mecanismos de recuperación ante desastres naturales, backup, sitios alternos o replicaciones en tiempo real. Además de esto, de los failover automáticos. Todo esto tiene el mismo objetivo, que el negocio continúe funcionando incluso cuando ocurra una falla. Ahora, veámoslo en un escenario muy común dentro de los ambientes de las organizaciones. Imaginemos un banco donde un firewall deja de funcionar. Y aquí pensamos en algo muy importante. El firewall normalmente controla tráfico crítico. También pasa lo que es el tema de los usuarios, las aplicaciones, las VPNs, servicios internos y acceso hacia Internet. También conexiones entre data center. Entonces, si el firewall cae y no existe redundancia, prácticamente toda la operación puede detenerse. Y justo por eso aparecen arquitecturas de High Availability o HA, donde nosotros podemos justamente contar con esa redundancia. Aquí, por ejemplo, podemos observar un firewall activo, procesando tráfico normalmente, pero al mismo tiempo existe un firewall pasivo, listo para tomar el control inmediatamente si ocurre una falla. Y en medio de ambos aparece algo sumamente importante, y esto es que tiene que tener la capacidad de un failover automático. Es decir, el cambio ocurre automáticamente sin necesidad de intercambio de intervenciones manuales. Algo interesante es que muchas veces los usuarios ni siquiera notan que ha ocurrido un problema, simplemente continúan trabajando. Y normalmente porque la arquitectura ya estaba diseñada para soportar estas fallas. Aquí es donde realmente entendemos el verdadero objetivo de disponibilidad, mantener la continuidad operativa incluso cuando algo falla. Ahora que ya entendimos los tres pilares por separados, quiero que veamos algo muy importante. En la vida real, las tecnologías de ciberseguridad no trabajan aisladas y tampoco protegen solamente un único pilar. Por ejemplo, cuando utilizamos MFA o IAM, principalmente estamos protegiendo confidencialidad, porque controlamos quién puede acceder a la información. Y cuando utilizamos hashing o PKI, el enfoque principal es integridad, ya que buscamos validar que la información no fue alterada. Y cuando hablamos de firewall en HA, acerca de redundancia o backup, normalmente el objetivo principal es la disponibilidad. Pero aquí aparece algo que es mucho más interesante, ya que muchas tecnologías modernas realmente ayudan a proteger varios pilares al mismo tiempo. Por ejemplo, un 100 eh, ayuda a detectar accesos sospechosos relacionados con confidencialidad. También nos permite validar eventos e integridad a nivel de los logs. Además, ayuda a responder incidentes rápidamente para mantener continuidad operativa. Y esto es justamente lo que ocurre en arquitecturas modernas. No hablemos solamente de herramientas aisladas, hablamos de ecosistemas completos donde múltiples tecnologías trabajan juntas para proteger información, servicios y operaciones críticas. Y justamente porque todas estas tecnologías trabajan juntas, también los atacantes buscan afectar múltiples pilares al mismo tiempo. Porque algo importante que hay que entender es que la mayoría de los ataques modernos buscan impactar confidencialidad, integridad y disponibilidad. Por ejemplo, uno de los ataques más comunes actualmente es el phishing. Aquí el objetivo normalmente es robar credenciales, identidades o información sensible, es decir, afectar la confidencialidad. Luego tenemos ataques donde buscan alterar información,
modificar estos registros, manipular transacciones o cambiar datos dentro de aplicaciones o bases de datos. Y ahí hablamos directamente de problemas de integridad. Y finalmente aparecen los ataques como DDoS, donde el objetivo no es necesariamente robar información, sino hacer que el servicio dejen de funcionar, saturar plataformas o hacer caer aplicaciones, así como también interrumpir operaciones. Y eso afecta directamente la disponibilidad. Entonces, algo interesante es que aunque existan miles de tipos de ataques diferentes, prácticamente todos terminan impactando uno o más pilares de la triada que hemos revisado, mejor conocido como la CIA. Ahora hemos llegado probablemente a una de las partes más importantes de toda esta presentación, porque aquí ya no estamos viendo los pilares por separado. Ahora estamos viendo cómo todo comienza a conectar dentro de una arquitectura real. Y eso exactamente es lo que ocurre hoy en las organizaciones modernas, en la cual tenemos usuarios, dispositivos, diferentes nubes, también data centers. Hacemos uso acerca de VPNs, de ZTNA. Tenemos lo que son los SOC y los CIEM, además de los firewall. También hablamos acerca de IAM y muchas otras tecnologías que están trabajando al mismo tiempo. Pero algo importante es entender que cada una de estas piezas existe para proteger uno o más pilares de la triada. Por ejemplo, cuando hablemos de IAM, VPN, MFA, Zero Trust, esto ayuda principalmente a proteger confidencialidad porque validan identidad y controlan el acceso. Luego tenemos lo que son SOC 100 y tecnologías de monitoreo que ayudan mucho en la integridad, detectando anomalías, validando eventos y correlacionando, ¿verdad?, lo que son actividades sospechosas. Y finalmente aparecen arquitecturas en HA. Cuando hablamos acerca de redundancia en nubes o backup, enfocadas principalmente en disponibilidad y continuidad operativa. Aquí es donde realmente comenzamos a pensar como arquitectos de ciberseguridad, porque ya no vemos herramientas que estén aisladas. Ahora entendemos cómo cada tecnología cumple un propósito dentro de una arquitectura completa. Y con esto llegamos al cierre de este capítulo. Hoy vimos que la triada no es solamente un concepto académico o algo que aparece en libros de ciberseguridad. Realmente sigue siendo la base sobre la cual se construyen las arquitecturas modernas de ciberseguridad, porque cuando hablamos de Zero Trust, de Cloud Security, de SOC 100, de IAM y SASE, o arquitecturas Enterprise modernas, al final todas estas tecnologías lo que buscan es proteger exactamente tres cosas, y son la CIA, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y algo importante es entender que mientras más avanzamos en ciberseguridad, más dejamos de pensar en herramientas aisladas y comenzamos a pensar en arquitecturas completas. Cómo se conectan las tecnologías, cómo se protege la identidad, cómo se mantiene la continuidad operativa, cómo detectar amenazas y cómo se protege la información en ambientes híbridos y multicloud. Porque eso es realmente la ciberseguridad moderna. Y justamente esa es la idea de esta serie. Entender conceptos a nivel enterprise que son aplicables en la vida real cotidiana de todo profesional de ciberseguridad, pero explicados de una forma mucho más simple, que sea de una forma que conecte con cada uno de los escenarios reales de las industrias. En el próximo capítulo vamos a continuar avanzando sobre estos conceptos, pero ahora desde una perspectiva mucho más a nivel de arquitectura, porque una vez que ya entendemos la tría, la CIA, aparece una pregunta muy importante. ¿Cómo hacen realmente las organizaciones
para proteger estos pilares en ambientes modernos. Y ahí es donde entra uno de los conceptos más utilizados en ciberseguridad. Esto es mejor conocido como Defend in Depth o seguridad por capas, porque en la vida real las organizaciones no dependen de una sola herramienta. No existe una única solución mágica que proteja absolutamente todo. Lo que realmente existe son múltiples capas trabajando juntas. Y vamos a hablar acerca de lo que son los firewall, MFA, ZTNA, SOC, 100, EDR, Cloud Security. Vamos a conocer acerca de microsegmentación, acerca del monitoreo y muchas otras tecnologías que están o deben estar conectadas entre sí. Así que los invito a que no se lo pierdan. Espero que este contenido les haya ayudado a entender que la ciberseguridad de Enterprise va mucho más allá de un firewall o un antivirus. Hoy hablamos de arquitectura, de cómo realmente se protegen las empresas, los usuarios, las aplicaciones y datos en ambientes modernos. La idea de esta serie es precisamente esa, poder explicarles con conceptos que parecen complejos, hacerlos de forma mucho más clara, práctica y conectar escenarios reales basados en mi experiencia. Si este contenido les está aportando valor, los invito a que se puedan suscribir al canal para que no se puedan perder los siguientes episodios. Porque aquí vamos a seguir hablando acerca de Zero Trust, de SASE, de SOC, de 100, vamos a hablar de IAM, vamos a hablar también de seguridad en las nubes, también vamos a conversar acerca de arquitecturas modernas y también me gustaría leerlos en los comentarios.